hay que deshacerse de la basura. Dile a la persona que está al lado, tiene que deshacerte de la basura. Hay que deshacerse de la basura. No podemos ser acumuladores de basuras. Cosas que no convienen antes dañan. Hay personas que tienen un problema en su personalidad y se les da por acumular cosas que son cosas de desecho, que no les dan ninguna utilidad, y se vuelve la práctica que le llaman los acumuladores. Y llega un momento en que la casa está llena de tanta cosa. Espero que no seamos ninguno de nosotros acumuladores, y menos de basura y cosas que se deben desechar. Filipenses 3, versículo 7 y versículo 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo, a esta altura de su vida, como un hombre de Dios, como un cristiano, siervo de Jesucristo, varón de Dios, mirando hacia su pasado, él reconocía mucho de lo que para él antes era ganancia, le parecía importante, le daba una trascendencia a muchas cosas en su vida anterior que para él era de mucha ganancia. Y él está haciéndole una orientación a la iglesia porque la iglesia estaba siendo afectada por personas que estaban trayendo a la iglesia y enseñando a la iglesia cosas que no le corresponden a la iglesia, prácticas que parecían muy de Dios, pero que ya en el contexto del propósito de Dios para esta altura de la vida de esta iglesia, ya no le correspondía a ellos como cristianos. Y que si tenía cierta estimación propia del antiguo pacto, ya en el nuevo no tiene ese mismo valor. Y aunque fueron de gran estima, como lo fue para el apóstol Pablo, ahora Pablo dice, ya eso no es ninguna ganancia, eso es pérdida. Eso es basura. Yo analizaba esta mañana, analizando y todo el contenido de la enseñanza, y caminaba tempranito de la casa. Señor, aquí no hay ningún cuadro religioso. En otra época a mí me parecían esas cosas importantes. Pero en mi casa no hay ninguna imagen de esa guindada, porque ahora para mí eso es basura. En otro tiempo me parecía una gran cosa. Y la asociaba con Dios. Y pensaba que aquellas cosas estaban en el plan de Dios. Pero ahora para mí eso es basura. Porque la palabra de Dios le da a uno una claridad. Recuerdo en mi casa tenía un especial significado, un cuadro del corazón de Jesús. Perdone si alguien puede ser afectado en su enfoque, pero estoy hablando de la experiencia en la casa. La casa paterna. Mi mamá, en su crianza muy religiosa. Mi papá trabajó mucho en el contexto de estas monjas franciscanas. Mi familia se relacionó mucho en esto. Mi tío fue casi sacerdote, casi llegó a la ordenación. Se casó un poquito antes ya del tiempo que estaba a ordenarse. El curita de la casa era yo. Según yo era el que tenía la vocación religiosa y todo el mundo me veía a mí como el futuro cura de la familia. Y yo creo que, aun cuando ni yo mismo entendía bien, pero algo estaba el Señor allá haciendo. Y ese era el ambiente. Y el curita de la casa era está aquí. Y yo recuerdo lo que para mí esas cosas significaban. Recuerdo la costumbre de ciertas formas de altar en la casa, yo recuerdo, y cómo uno valoraba aquellas imágenes. Pero en el proceso del trato de Dios, Dios me comenzó a inclinar por la palabra. Y en mi identidad católico romano, y con la intención de ser sacerdote, yo comencé a leer la Biblia, queriendo conocer, de veras que sí, conocerla, a Dios se refiere. Y la Biblia comenzó a darme inquietudes nuevas, interesantes.
Yo era un niñito, pero yo leía la Biblia bastante. Y la Biblia es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? La Biblia comenzó a darme luz y yo comencé a ver aquellas cosas diferentes. Y lo que me parecía una cosa de gran importancia, también Dios me comenzó a mostrar por la palabra que eso no era así. Y yo siento tanta gratitud a Dios, tantísima. Ahora tengo convicción. Ese cuadro que en otro tiempo tenía esa preeminencia en la casa, ¿dónde terminó? Gracias a Dios, ¿verdad? Esas imágenes que había en la casa, esos altarcitos, eso, hubo martillo que funcionó ahí también. Y recuerdo, en mi caso particularmente, una enseñanza que escuché del hermano Roberto Reed, misionero de la Misión Latinoamericana, que desarrolló en la iglesia, y yo recuerdo cómo esa palabra, él no dijo, mire, hagan así, sino que él presentó la palabra. Ese tipo de misioneros ellos eran muy buenos maestros de la palabra y muy bíblicos en su enfoque. Todos esos hermanos misioneros, los hermanos que lo conocimos, sabemos cómo ellos nos formaron a nosotros como iglesia. Esta iglesia nació del trabajo de los misioneros de la Misión Latinoamericana y la cobertura de la Iglesia del Buen Pastor. Y no había un enfoque, como a veces uno ve en algunas iglesias, a nosotros nos enfocaban era hacia la Biblia, directamente hacia la Biblia. Así nos formaron a nosotros. No íbamos tan como tal por las ramas, sino el enfoque era bíblico. Esa es la forma que los misioneros formaron esta iglesia. Y yo me acuerdo él haciendo una exposición de la palabra, y eso de las imágenes a mí me quedó claro, y a muchos hermanos. En la semana siguiente, cuando el hermano iba a comenzar a enseñar la clase, más de uno trajo, y eso fue algo que para mí lo preparó el Espíritu Santo, porque no fue que él dijo que lo traiga. Muchos hermanos trajeron unos cuadros, mire, yo tenía esto en mi casa, pero yo entiendo que esto no es de Dios, y más de uno ahí físicamente partieron. Estaba la iglesia comenzando. Y eso fue un mover de Dios, porque el hermano no tenía esa posición así como de esa, que a veces uno ve, mira qué tal. No, él enfocó la palabra. Y la palabra, ¿cuánto creen que la palabra es viva y eficaz? Amén. Y más de uno trajo cuadros ahí y ahí lo partió. La clase siguiente no era 1 ni 2. Eso fue maravilloso. Y era un mover del Espíritu Santo de Dios. Porque no era una cosa que se imponía, sino que nacía de la convicción de la palabra, que eso de las imágenes y culto a las imágenes no armoniza con la Biblia. Punto. Y es contradictorio a la enseñanza de Dios. Y la formación religiosa esa, que le había uno convencido de que eso era como de Dios, a la luz de la Biblia se dio cuenta que eso no tiene nada que ver con el honrar a Dios. ¿Cuántos lo creemos así? Y esa palabra y esa enseñanza a mí me revolucionó. Yo había conservado un crucifijo de bronce muy bonito, un regalo que vio mi tía cuando yo era niñito. Y yo conservaba, y cuando yo, tendiendo la palabra, y vi todo ese mover, yo allá en la casa, no lo traje, pero allá en la casa yo cogí, pam, y le di manejo a eso. Y en la casa no quedó una sola figurita de esas. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Lo hizo Dios. No fue manipuleo ni... No. Era un mover propio del fluir de la verdad de Dios. Entonces, cosas que parecían ganancia. A la luz de la Biblia nos dimos cuenta que eso era ¿qué? Basura. Basura. Pablo tenía un trasfondo religioso fuerte. Mire aquí él corrigiendo aquellas cosas que se tenían que meter en la iglesia. Y él decía, nosotros, versículo 3, somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque toda práctica religiosa, tradición religiosa, tiene casi siempre el ingrediente del confiar en la capacidad de los seres humanos, como que para ver cómo yo me gano el favor de Dios. No, la Biblia dice que no son esas prácticas religiosas ni legalistas ni tradiciones. No, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos están convencidos de eso? Y entonces la gente que se gloría en su trasfondo religioso
Yo he escuchado, y seguramente ustedes, es que mi religión es esta, tal y cual, y lo ha sido mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá, y yo seré de tal grupo religioso, y usted quiere mostrar la Biblia, pero mire, no, yo voy a hacer mi religión, no la cambio por nada, y tradiciones religiosas. Pero cualquier argumento, aunque pareciera lo mejor, si usted mira de veras la palabra de Dios, el trato de Dios, muchas de aquellas cosas se da cuenta que el Señor no las aprueba y el Señor corrige. Dios sabe corregir. La palabra entre los motivos que tiene para corregir. Amén. Cuando una persona entiende el amor de Dios, la dádiva de Dios para el pecador, a través de Jesús, y cuando entendemos quién es Jesús, y el amor tan grande que Dios tiene, y ha manifestado para cada pecador, para cada ser humano, y el amor que Dios nos ofrece, y lo grande que es poder amar al Dios del cielo, eso sí que vale, eso sí que vale. Amén, hermano. ¿Cuánto vale el amor de Dios? No hay cómo compararlo, no hay cómo. Tanto te amó Dios a ti y a mí, que a su propio Hijo lo dio en sacrificio. Tanto te ha amado Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida para tu salvación, para tu bendición eterna. Por amor de Cristo. Todas aquellas cosas, Pablo dice, ahora son para mí pérdida. Antes me parecía interesante mi tradición religiosa, todo mi linaje. Hay personas que cuando hablan de su familia, es que yo soy descendiente de fulano de tal y tan. Yo soy de tal apellido. Bueno, ahora cuando vemos en Cristo que Él no hace acepción de personas, eso es basura. Amén, hermano. Es más, cuando el Señor se place coger hasta lo más. Ay. En el contexto humano, la gente se valora por su físico. Y yo estoy seguro que más de un hermano y hermana, en otro tiempo su físico era motivo de lucirse. Pero ahora en Cristo sabemos que eso no tiene esa trascendencia ni tiene esa importancia. ¿Cuánto estamos seguros? Y si eso nos parecía ganancia, ser el más bonito, la más bonita, ahora entendemos que eso no es así, eso no. Lo bonito es que seas hermoso entre los ojos de Dios del cielo. ¿Cuántas cosas para nosotros pudieron ser ganancia? Pero desde la óptica del enfoque de Dios y de la palabra, se da cuenta que son, antes por el contrario, pérdida y muchas de ellas basura. ¿Cuántas cosas el ser humano, desconociendo a Dios, es capaz de hacer por causa del dinero? Y puede hacer cosas aberrantes que al conocer la palabra se da cuenta que eso era algo detestable, abominable delante de los ojos de Dios. Y muchas otras cosas eran basura. Más de un varón aquí presente, es posible que en su vida vieja, su vida anterior, para usted era la más alta satisfacción mostrarse como un hombre seductor, que tenía palabra para seducir a las chicas, a las mujeres, para impresionarlas, conquistarlas y hacer ante sus amigos un mostrario de todas las que había conquistado. Pero ahora en Cristo, ¿cómo valoramos aquellas cosas? Como basura, como pérdida. Qué terrible es eso. Y es posible que en sentido contrario también se hayan dado. En fin, ¿cuántas veces nos enorgullecimos de nuestra preparación? Y mirando a otros, los veíamos muy por debajo, ¿no? Aún el nivel social, no, yo no soy de ese contexto, yo soy de mis roces sociales acá. Basura. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Basura. Basura. En el nombre de Jesús. Y cuántas cosas que ni siquiera sería digno mencionarlas aquí, en este lugar. Pero cuando uno recuerda, más bien uno dice, qué vergüenza de aquello que yo practiqué, de aquello que me enorgullecí, qué vergüenza.
Razón tenía Pablo y razón tiene cada hombre de Dios cuando llega a Cristo de considerar aquellas cosas como ¿qué? Como basura. Ahora, ¿qué es lo que hacemos materialmente con la basura? ¿Qué es lo que hacemos? La basura se saca y se bota. Y algunas basuras que tienen sentido de son contaminantes, eso no se pone en cualquier lugar. Hay basuras que hay que echarlas donde de veras no vaya a afectar a nadie más. Hay desechos tóxicos, químicos, que tienen efectos terribles para la salud. Eso hay que eliminarlo, hay que ponerlo donde no afecte a nadie. Hermano, hay cosas nuestras, de la cual dice la Biblia, tenemos que tener misericordia de una persona, pero que aborrezcamos hasta la ropa contaminada por ello. Teniendo misericordia de la gente, pero de veras la práctica, la vivencia de aquella persona es algo terrible. Hay cosas de las cuales tenemos que desecharnos, que eran para nosotros de tremenda importancia, hablando del orden humano, pero hubo necesidad de deshacerse de aquello, y hay cosas que son muy dolorosas tener que deshacerse de ellas, pero hay que hacerlo. Hay cosas, y perdón el que toca, necesariamente toca la sensibilidad, pero aplico. Yo tuve en mi casa dos personas que yo las quise mucho, mi papá y mi mamá. Y mientras esos cuerpos tenían vida, esas personas, esos cuerpos estaban con nosotros en la casa. Pero duele decirle, pero es la realidad en el orden natural y material de las cosas. Ese cuerpo de un papá, de una mamá, de esa persona que para nosotros es tan valiosa, pero cuando ya no está la vida ahí, ya se separó esa parte espiritual que le daba una condición especial a ese cuerpo y ya no está ahí. ¿Qué es lo que hacemos en realidad con ese cuerpo? Ya para nosotros, aunque nos duele separarnos, pero es un despojo. ¿Y qué tenemos que hacerlo? No lo podemos mantener en la casa, porque mantenerlo en la casa sería un absurdo. ¿Cierto que sí? Y uno lo deposita en un lugar que corresponde. Pero tiene que salir de la casa. Tiene que salir de la casa. Hay cosas, hermanos, que usted y yo tiene que sacarla de su vida, aunque duela. Cuando una persona está enamorada de alguien que no es su marido o de que no es su mujer, puede que tenga un sentimiento muy profundo, pero ¿qué hay que hacer con ese sentimiento? ¿Qué hay que hacer? Sáquelo, sáquelo. Porque seguir cultivando ese sentimiento por ese hombre va a hacer de tu vida una desgracia. Y va a dañar tu dignidad. Ya no sería la esposa vista como una mujer fiel. Quedaría señalada como una mujer que cayó en adulterio. Y eso hay que sacarlo en el nombre de Jesucristo. En el caso del varón igualmente. Para que tú no seas un varón casado y que llegues a adulterio, tú no puedes cultivar en tu mente un sentimiento por alguien que parezca maravillosa persona como era, pero eso hay que sacarlo, aunque duela, pero hay que sacarlo. Amén, hermano. Hay que sacarlo. Y si no lo haces de verdad, va a jugar con tu propia dignidad. Aleluya. Denle aplauso al Dios del cielo. Hermanos, hay cosas que hay que arrancarlas de raíz y de verdad, verdad. Y tenemos que considerarla a la luz del Señor basura. Basura. Eso se pudre, eso daña. Y aun cuando pudo haber sido tu tiempo de gran estima, usted tiene que sacarlo de su vida. Porque toca. De otra manera, las consecuencias van a ser muy graves. ¿Cuántas cosas la tenía como ganancia? Ahora como la tengo, como pérdida y como basura. Por amor de Cristo el Señor. Por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. Pablo tenía un renombre en su contexto social y religioso. Pero al convertirse a Jesucristo, él se fue perseguido también.
Amén, hermano. Y perdió ese estatus, pero ganó una talla, un reconocimiento ante los ojos de Dios del cielo. El Pablo que perseguía, ahora se volvió el Pablo ser perseguido. El perseguidor fue perseguido. El Pablo que aprobó la muerte de Esteban y de cuántos más. Denle duro, mátelo. Fue al Pablo que también apedrearon. En Listra lo dejaron, no le dieron más piedra porque creían que estaba muerto. El Pablo que mandó encarcelar gente, ahora por Cristo Jesús, también fue encarcelado. ¿Aló? Por amor de Cristo Jesús, dice, lo he perdido todo. Y aquellas cosas lo temo por basura, como pérdida. Ahora tú y yo tenemos que analizar cuántas cosas todavía podrían estar prevaleciendo o manteniéndose de aquella vida vieja que hay que deshacerse de ellas, cuéstenos lo que nos cueste. Más le costó a Jesús lo que hizo por nosotros. Pero si uno no es serio en esto, jamás va a ser una persona aprobada por Dios. Tiene que ser serio. La ética del creyente, la moral del creyente, tiene un motivo, es Cristo Jesús. Hemos aprendido de Cristo el Señor. Y nuestra vida tiene que ser moldeada por la palabra, los principios de la palabra. Jesús tiene que ser el Señor. Y cuando eso no es cierto, sino a medias, de una u otra manera, los resultados nos vienen. ¿Qué hay que hacer con la basura? Sáquela y bótela. Aquellas cosas que tenía como ganancia, de pronto tú eras el que a todo el mundo le decía lo que fuera. Yo digo 3 verdades, gústele o no le gustare. Yo soy así, punto. Eso hay que sacarlo del corazón. ¿Estoy explicando? Eso es basura que contamina. Los resentimientos, ¿cómo tenemos que estimarlo a la luz de la palabra? Basura. No saca nada guardando eso en el corazón. Eso le enferma. Ciertamente uno estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo ahora, qué bueno conocer al Dios vivo y verdadero. Bueno conocer a Jesús de Nazaret y cada día avanzar en el conocerle a Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a Jesús le llama mi Señor. ¿Cómo lo reconoces tú ahora en tu vida? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo reconocemos que estamos aquí? Podemos declarar mi Señor. Eso implica que la voluntad de Él tiene que imperar en la nuestra. Tiene que imperar. Y lo que dice la palabra, si estoy jugando con lo que dice la palabra y no saco esa basura de mi corazón, eso, nuestra maldad nos alcanzará. Y un día, A, B o C, en el tiempo, vamos a reconocer que el Señor tenía razón. Cuando Dios dice, no hagas tal cosa, y tú entiendes, sépalo que eso trae consecuencias. Y cuando uno cruza esa barrera y pensando que se la va a hacer al Señor, se va a su estrellón más adelante. Y puede quedar con una lesión de por vida que Dios quería dañar, evitarte. Tenga cuidado con las advertencias del Señor. Las luces rojas que pone el Señor. Los semáforos de Dios. La señalización. Tenga cuidado porque la señalización es para conducirnos. Que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbre a nuestro camino, es la guianza, es la brújula para nosotros andar. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántas cosas que tú viste que Dios te prohibió, a su tiempo te diste cuenta, razón tenía el Señor? ¿O no es así? Así es, hermano. O uno puede en una etapa de su vida y dice, no, yo me la cruzo y no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. La misericordia de Dios. Ahora, cuanto más uno conoce, más responsable delante de Dios. El diablo que le dijo a Eva, hombre, tranquila. Lo que pasa es que Dios no tiene un buen propósito con ustedes. Lo que está es limitándole que ustedes tengan el conocimiento más amplio del bien y del mal. Y la consecuencia todavía la estamos pagando nosotros. ¿O no es así? Satanás es sagaz, mentiroso. Mentiroso. Es más, una cosa es cierta, Dios en su misericordia no le permite a Él que te tiente más de lo que tú puedes resistir. Así que si tú estás recibiendo una tentación, es porque tú puedes vencerla. En la vida del campo se ven cosas interesantes. Se dice que los búfalos, cuando están en ambientes donde hay leones
Los búfalos acostumbran a reunir en un centro los terneros. Luego están las mamás, las hembras. Y en el redondel se ubican, ¿quiénes? Los machos. Siempre todos mirando para que no pueda entrar a proteger. Hay que proteger primero los más débiles. En la familia usted debe ser todo un león. Amén. Como un búfalo en el nombre del Señor. Él le dice que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ¿qué haría el padre de familia? Velaría y no dejaría minar su casa. Bueno, eso está dicho en el orden de la venida del Señor, pero tiene una aplicación. Usted como hombre, como padre, usted tiene que ser una persona ahí tremendamente celoso. Usted como mamá también tiene que ser celosa, que a su casa no se meta ningún ladrón, ni gente que venga con intenciones raras. A propósito de ladrones, en esta semana, fue el martes en la noche, el miércoles, yo estoy durmiendo como de costumbre, pero ¿qué siento? De pronto era la 1 y tanto, como 1:40, de pronto siento un ruido, un golpe así raro en la casa, y pensé que de pronto, y sentía como cuando el baúl del carro lo están golpeando así. Me levanto y observo, no era, ahí estaba igual del carro en la puerta. El carro está intacto. Todo se quedó quieto, me volví a acostar. Siento otra vez un ruido raro y me vuelvo a parar sigilosamente con cuidadito así, para que no notaran, y aquí hay algo raro. Y cuando ahí estaban 2 motorizados de la policía. Y, ¿qué pasa? No, que vecinos llamaron que por aquí hay un ladrón. Así. Bueno, yo conversé con los policías, se sumaron por la escalerita así. Tengo una escalera que sube al techo así, directamente. Es una escalera de vecinos, pero hace una subida fácil al techo donde vivimos nosotros, facilito. Y el policía observando por ahí. Según la policía, me acosté otra vez. Siento otra vez ruido, otra vez la policía está ahí. ¿Qué pasa? Y ahora más cuidadoso. Gladys dormida. ¿Para qué iba a preocuparle a ella? El problema es mío, ¿verdad? ¿Y sabe quién estaba dormidita también? Que ni se notó la perra. Dormía. Lo observé acostar en su colchoncito, tiene un colchoncito perfecto. Aún al lado de otro perro que es bien bullero, nada, dormió los perros. Y entonces otra vez siento ruido y me asomo por la ventana y veo al caballero así, a distancia como de la bandera conmigo, bajándose. Y digo, ¡ladrón! Pensando de pronto tenía un arma o lo que fuera, no deja de ser un riesgo, ¿verdad? Y me dice, no, ya me voy. Y después analicé, oye, qué fácil se puede montar la gente aquí, facilito, uno sabe. Y cuando somos al techo, allá me dejó un bolso, todavía está el bolso ahí, y unos zapatos, mira cosas. Entonces, uno como padre de familia tiene que estar, ¿qué? Ahí le dice, ¿por qué no me llamaste? ¿Para qué te voy a llamar? Ese problema es mío, que es dormir ahí. ¿Para qué le voy a asustar? Cuando ya se dio cuenta, eso no se podía dormir. Hermano, procure tener celo de Dios en su casa, con su mujer, con sus hijos. Tenga celo, hermano. Celo santo de Dios. Hay un ladrón que quiere minar la casa. Y en Colombia, cuando se habla de minas, ya entendemos de qué se trata. Se aplica en el texto así como se ve desde un punto de vista colombiano. Sabemos que cuando se ponen minas, después no se puede ni andar, hermano. La inseguridad es grande. Usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Cuidado con la basura. Cuidado con lo que viene a traer. Cuidado lo que viene de parte del enemigo en una otra forma a la casa. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Bueno, hay más que quería decir, pero el tiempo no me permite mucho. La basura hay que sacarla. Hay aspectos emocionales, así como en lo físico. Mire, ¿qué pasó cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Qué encontró el Señor en el templo? Cosas que eran conductas desaprobadas por el Dios del cielo. Gente que estaba haciendo cosas también de la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos. Aplicándolo, una relación del templo con lo que la iglesia hoy en día representa. Los ancianos de la iglesia, pastores, demás líderes.
Todos los hermanos tenemos que hacer celo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y en la iglesia hay que estar cuidadoso también, porque esta es la familia también, la familia de la fe. Amén, hermano. Y de que vienen lobos y lobas con disfraces, también es cierto. Hay que tener. Y el Señor, ¿qué hizo en el caso del templo? Literalmente en el templo, ¿qué? Sacó aquellas cosas. Conductas que eran desaprobadas por el Dios del cielo no se deben acumular ni tener en la casa. Hay ideas que hay que sacarlas, conceptos, costumbres, prácticas, ideologías, filosofías, programas, otros contenidos, paradigmas. Hay que sacarla de la persona, de la casa, de la iglesia. El hermano, este mexicano, es muy elocuente en sus conferencias. Él era en otro tiempo, cuando joven, Alducín, él era un líder marxista-leninista convencido de esa filosofía. Pero cuando él se confronta con el Evangelio de Jesucristo, se dio cuenta que esa filosofía era ¿qué? Basura. Todo aquello que para él era una tremenda ideología muy arraigada en él y lo llevaba a una conducta basura. Y ahora es un hombre estudioso de la Escritura y un hombre versado. Y vale la pena escucharlo. Amén, hermano. Recuerda, hermano, filosofías, conceptos, prácticas, que hay que sacarlo. Padre de familia, hoy en día se pregunta, bueno, ¿para qué sirve papá? Mucha gente dice, ¿para qué? Y algunos para alguna experiencia, no, papá ni se necesita. Papá se necesita. ¿O no es así? ¿Y será que la mamá no es necesaria? También son papeles complementarios, necesarios. ¿Usted no cree que el papá sí se da cuenta cuando el muchacho que llega a la casa tiene una intención con la hija? Se da cuenta más rápido que la mamá. Perdone la mamá. Pero la mamá también con los hijos tienen un talento especial. Experiencias negativas no deben llevarte a ti a hacer juicios equivocados. Ni como persona, ni como familia, ni como iglesia. Parta de los principios de la palabra. Amén, hermano. Porque esa es la palabra que permanece para siempre. Establezca líneas de comportamiento, límites, haga provisión, protección, etc. Que Dios del cielo nos dé de su sabiduría. Hay valores que uno tiene que cultivarlo. Hay cosas que sí son cosas que hay que cultivarlo en la casa. Amén. Me gusta cuando veo en reglamentos de la IEC están los valores de la denominación. Son valores que enriquecen para aplicarlo como persona, para aplicarlo como familia, aplicarlo como iglesia. Verdaderos valores. Esas cosas se cultivan. La lectura de la palabra, la lectura que edifica, que forma, eso debe dar. La programación que se llega a la casa, hay que tener celo de Dios. Y la conducta. Venga quien viniera a la casa, que tenga celo de Dios. Y todo lo que se identifica como basura, ¿qué hay que hacer? Sáquelo. Algunas decisiones son muy dolorosas, pero hay que actuar no con los sentimientos, sino con sabiduría, y tenemos que proceder. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos a Dios.